Hola, muy buenas tardes, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Estamos acá con el duro de Gabo Sagas, que es uno de los líderes de este gran proyecto de Monstruo y lleva desde agosto, si no estoy mal, ya vamos a cumplir casi un año desde que arrancamos con Monstruo. Yo arranqué ayudándoles con una loto que se estaban craneando y después decidieron cambiarse por una cosa todavía más potente, que es el esquema de los NFTs farming. Y ahora traen una cosa buenísima y para eso estamos acá. Bienvenido, Gabo, a mi canal. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Bernie. Gracias por tenernos aquí en tu canal. Bueno, cuéntanos qué ha pasado desde agosto a hoy, qué ha pasado con el proyecto y vamos rápido a ver qué es lo que traes nuevo con varios y con todo tu equipo. Sí, bueno, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Tenemos casi ya, yo creo que en cualquier momento rompemos los 2 millones en el TVL, que es la cantidad de fondos que la gente ha invertido. Tú conoces bien el tema de los farms y los NFTs, o sea, todo es real, todo es verificable en la red, en el blockchain. Pues tú sabes, dentro de como es yield real, ¿no? Es dinero real, pues que la gente va acumulando, pues hay semanas mejores que otras, pero bueno, lo importante es que todos los que iniciaron con nosotros hace 8 meses, 9 meses, ya cumplieron su 100% de retorno, o sea, básicamente el dinero que invirtieron ya lo recogieron para atrás, todo lo que ahora entra es prácticamente ya fuera de riesgo, vamos a decir. Pues yo soy de esos que han recibido el 100% de la Correcto. inversión. Tengo un par de NFTs donde he recibido el 100 y otros donde estoy a punto de recibir el 100% y siguen rondando, siguen Correcto. dándole la vuelta a los negocios. Pero ahora estoy viendo que sacan una nueva idea que me Sí. encanta y que voy a compartir acá el wiki o la imagen que tú me diste para que todos lo vean y entiendan a qué vamos. Cuéntanos un poco. Pasamos de hacer los NFTs de farming y después tuvieron un proyecto de Degens que les fue también súper bien, que estaba muy claro, las condiciones y las reglas eran Claro. clarísimas. ¿Y cómo les fue con eso? ¿Cómo les fue con Degens Bueno, en ese gracias momento? a Dios, tú sabes que dentro del millón, o sea, casi 2 millones ahora que hay, pues yo diría que casi 1 millón de eso pudiese ser atribuido a la cantidad de gente que entró por Digence, porque como ese proyecto, ese producto estuvo siempre sin riesgo de perder dinero, porque obviamente cuando se acabó, pues todo el mundo entró a la parte de los NFT de Farms, ya como Ok. consecuencia, eso realmente sirvió para, primero como experimento y segundo como nuevo ingreso de dinero para la cantidad de fondos de los farms. Ah, De verdad buenísimo. que yo lo veo bastante exitoso y como te digo, se cumplió todo lo que se dijo y no descartamos que quizás en un futuro podamos hacer otro, obviamente mejorado y siempre diciendo tal cual funciona, ¿no? Entonces vamos haciendo el recorrido. Hicimos el farming, hicimos Uh -huh, el Degens, que Degens pasó a ser en su transición al farming. Todo el uh mundo -huh, tenía las reglas claras. Eso correcto. era importantísimo. Era un roadmap que Uh -huh, tenía un farming después uh para -huh, recuperar la plata invertida. uh Y de -huh. aquí pasamos a este proyecto nuevo que se llama Moonbags. Sí. Cuéntanos cuál es esta idea tan chévere que traen ahora al mercado. Sí, es muy fácil y muy simple. El tema es como ya basado en las estadísticas y mucha gente lo cree así, que el bull run, ¿no? La temporada de las criptos va a empezar ya a explotar pronto. Pronto puede ser meses, puede ser semanas, puede ser un año, no lo sabemos exactamente, pero basado en lo que varios creen, que probablemente estamos viendo a final de año que esto ya debería estar en su completo peak, vamos a decir. Entonces la gente, tú sabes, como cualquier persona que está en cripto, ni siquiera en el área de DeFi que estamos hablando nosotros, sino que en cripto, compra sus típicas monedas que conoce, Ethereum o algunas otras, Cardano, o lo que es Solana, lo que sea, pero muchas veces no sabe qué más comprar. Y muchos de estos tokens que son un poquito más, ¿cómo se llama? No tan conocidos, a veces pueden explotar 20, 30, 50x o hasta 100x. Tú lo sabes, mira Dogecoin, Sí. lo que pasó con Dogecoin. Pero no saben cuáles son, no saben, porque muchos de ellos también son scam. Tú sabes, uno mete dinero y de repente no pasa nada. Entonces, bueno, el trabajo aquí del equipo es básicamente invertir o escoger los tokens por la gente. Y la gente lo único que tiene que hacer es decirnos, mira, aquí hay $50, pues dame el token que yo quiera.
Y entonces ahí donde tú ves en este promo, en este brochure, hay 8 secciones que son dedicadas para cada tipo de canasta o de bucket que le llamamos nosotros. So, digamos, si tú estás interesado en el bucket de memes, ¿no? Que es el de los memes, ¿no? Sí. Pues ahí van a ver de 8 a 12 tokens, que obviamente no los vamos a decir con anterioridad, pero tú estás claro que si pones tus $50 en ese bucket, pues ya sabes que van a haber de 8 a 12 tokens que son con esa característica de los memes, ¿no? De los memes. Y ahí Sí. va a haber 20, 30, 50, 100, 200 personas que están metidas con otros $50 en ese memes y va a haber un paquete grande de que van a estar invertidos en ese. Okay. Claro. Una vez que ya se cierre la venta, que de paso solamente van a ser 2 semanas, ahí todos los fondos que se hayan acumulado en ese periodo de 2 semanas, pues ahí recién se van a comprar los tokens, ¿no? Okay. Y entonces, ¿qué pasa? Que obviamente no hay ningún fee. O sea, si tú inviertes 50, pues son 50 que van directamente a la compra de tokens. No hay un fee de por medio de anterioridad, vamos a decir, ni un depósito, ni nada. O sea, el NFT solamente funciona como un recibo de pago, vamos a decir. El NFT no cumple otra función más que de ser tu recibo de pago, de que tú compraste esos $50 de tokens, en este caso. Entonces acá estamos viendo temas, inteligencia artificial, blue chips, ahorita nos dices que son blue chips, DeFi, también nos dices ahorita más o menos que serán DeFi, DePIN, GameFi, L1 y L2, memes y real world assets. Correcto. ¿Qué es blue chip y qué son DeFi, que son los únicos que no tengo muy claro qué podían ser? Bueno, mira, el tema de los blue chips son, bueno, las típicas monedas conocidas que la gente confía, vamos a decir, Ethereum, Bitcoin, las primeras 10 diría yo, entre comillas, ¿no? Okay. DeFi pueden ser proyectos de DeFi o simplemente DEXs que están involucrados en el área de DeFi, que se llama en inglés, ¿no? Decentralized Finance, ¿no? Ok, perfecto. De todas formas, dentro de los M&A que vamos a hacer y todas las más cosas, obviamente se va a explorar más a fondo la explicación de cada uno de ellos, porque el tema es que acuérdate que aquí el capo en esa área es varios. Ese es el capo de los capos. Sí. Ok, vale. Entonces invierto yo $50 hoy o me compro 10 y invierto 500. Por ejemplo, un ejemplo fácil que yo puse el otro día. Si alguien tiene, vamos a decir que antes de conocer este proyecto tenías $400 para decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo voy a invertir para esta corrida de toros, que es el Bull Run. Pues fíjate que si tú inviertes $50 en cada uno de estos buckets, son los $400. ¿Y qué pasa? De esa manera estás diversificando, porque puede ser que de los 8 buckets, pues 4 de ellos pues explote más que los otros 4. So, ya de esa manera estás diversificando. Y dentro de cada bucket, como hay 8 a 12 tokens, también estás diversificando dentro de esa misma área. O sea que está bien estructurado. No, buenísimo. Pero entonces invertimos de aquí a 2 semanas, vamos a cerrarlo. Entiendo que sí. Cerramos el miércoles, empezamos la venta del miércoles. Pero ya se cierra y vamos a esperar hasta el 1 de septiembre, según lo que veo acá. El 1 de septiembre, ¿qué pasa? Lo que pasa es que después de que cierra la venta, se empieza la compra de tokens y por cada semana que empiece después de cerrar la venta, primero que todo tenemos un evento de ¿cómo se llama? De algunas otros, ¿cómo se llaman? YouTubers o celebrities, vamos a decir, ¿no? Que había comentado, claro. Que se va a ir abriendo semana por semana. Entonces, ellos van a vender sus propios buckets diseñados por ellos y cada semana se va a abrir una, ¿cómo se dice? Una carta de quién es la persona que está esa semana abriendo ese bucket. So, básicamente también hemos planeado que obviamente las monedas que se van a ir mostrando, porque la gente dirá, bueno, no sé lo que compré. Pues claro, está a propósito hecho así, porque obviamente si te decimos ahora qué tokens vamos a escoger, pues va y tú los compras y no necesitas esto. Entonces, se van a ir mostrando, claro, se va a hacer eventos de comunidad y cada semana se va a ir abriendo un token para que la gente los vaya viendo y el que compró, obviamente tú dirás, bueno, algunos comprarán, no el NFT, van a comprar cuando abramos el token y mostremos cuál es. Pues sí, pero de ahora ahí puede ser que ese token ya haya estado por lo menos unas cuantas X arriba, entonces puedes hacerlo, pero realmente te pierdes el potencial de la entrada. De ese momento, claro. Ok.
Ah, buenísimo. ¿Y cuántos celebrities va a haber incluidos en este Yo proceso? creo que son 4, sí, Ok, 4. buenísimo. Interesante. Y entonces, lo que estoy viendo acá en esta diapositiva es que tienes una multa si sale antes de tiempo, 15% si sale antes de los primeros 6 meses. Correcto. Y 10 si Como, es de y, 6 a un año. ok, entonces, pero eso está programado para que de aquí a un año saquemos la plata. Puede ser antes, por ejemplo, si la idea de esto es que cuando la información que el mercado nos dé esté, vamos a decir, dentro de un bucket específico, no tiene que ser que vendamos todo el bucket de una, no. Dentro de un bucket puede haber que 2 o 3 monedas que realmente hayan alcanzado su Estallaron. tope más alto, pues ¿qué va a hacer? El equipo las va a vender. O sea, si nosotros determinamos que efectivamente llegó a su tope en un token determinado, pues el equipo va a vender. En ese momento no va a haber penalidad porque el equipo está vendiendo. Vamos a Ok, decir que ese token haya alcanzado 50x, ¿no? 50x, y nosotros decimos, ¿sabes qué? Ya llegó a su tope. Esto ya alcanzó su tope, vamos a vender. Pues obviamente no hay una penalidad. Lo que sí va a haber es el fee que sí está puesto ahí, que son 15%, o sea que la persona que invierta dentro de esas 50x que ese token gane, pues de esas ganancias obviamente se llevan el 85% y el equipo se lleva el otro 15%. ok. Eso queda así siempre, ¿ves? Independiente si fueran 10x o 50 o 100x, pues el porcentaje va al final. Por ende, por eso es que se va a hacer un estudio exhaustivo de qué tokens se escogen, porque el equipo no se está llevando nada al principio, está apostando igual que la persona que invierta para ganar al final, ¿ves? So, si el equipo Wow. vende, Es porque pues estamos no ganando hay bien. penalidad. ¿Ah? Si el equipo vende es porque les está yendo súper bien y ya Claro. consideran que está bien. Y en Y ese como te momento digo, no hay distribuyen las penalidad, pero utilidades. si el cliente, vamos a decir, el inverso dijera, pues sabes que yo creo que ustedes están apuntando a 50, pero yo estoy bien con 30x y quiere vender antes de que el equipo venda sus propios tokens, pues ahí es donde entran las penalidades. Si fuera antes de los 6 meses, un 15%, si fuera de 6 a un año, pues un 10%, y si pasó ya un año, 12 meses y quiere vender y nosotros aún no hemos vendido, pues no hay penalidad porque ya se pasó el año. Claro. Ok, perfecto. Ah, Sí. no, buenísimo. Está chéverísimo el proyecto y el Uh-huh. producto. Pues muy bien. ¿Y qué tranquilidad le das en este momento que el DeFi está como sufriendo después de lo que pasó este Después fin de de lo que semana con pasó con Warfare, WarFi? ¿no? Eh, yo vi el mensaje que puso varios y se me hace súper sólido, súper bueno. Pero ¿qué tranquilidad le puedes dar tú como miembro del equipo a la gente que quiere invertir con ustedes de Ajá. que todas las cosas van a estar bien hechas como siempre lo han hecho? Bueno, siempre hemos compartido todas los wallets, las carteras, ¿no? Todos los websites y todo está verificable en el blockchain, ¿no? Aparte de eso, el hecho de que ahora tú entras y no sabes qué moneda va a ser, obviamente se van a ir abriendo todas las monedas o sea, se va a ir descubriendo cada moneda que está en cada bucket, y una vez que se descubra, se va a compartir cada una de las carteras o wallets donde están cada una de ellas, e incluso en la plataforma, en el website, se va a crear un dashboard donde tú vas a poder ver todas tus holdings, todas tus monedas. Es tal cual como si tú las tuvieras en ese sentido, y tú vas a poder ver cómo sube cada uno de esos buckets y cada uno de esos tokens. Y como te digo, vas a tener la opción de pedir un retiro de eso si es que tú lo deseas, obviamente tomando en cuenta los fees que hay si es antes de tiempo. Pero aparte de eso, bueno, ya no es nuestro primer baile, ¿no? Ya llevamos 9 meses en esto, y varios tienen mucho más tiempo de eso. O sea, la gente lo conoce de muchas otras cosas, hemos hecho muchos otros proyectos antes, y pues la idea es que dentro de todo la gente haga su investigación y vea que si se agrega a nuestro Discord o a nuestro Telegram, pueden hacer todas las Claro. preguntas necesarias, pues. Es importantísimo recalcarle a todo el mundo que esté metido y que nos esté viendo y que vaya a invertir o que no vaya a invertir, que hagan un muy buen due diligence, que vayan y revisen el equipo. Me encanta poderle ver la cara a Gabo y a varios cada vez que salen en los videos. Sabemos quiénes son las personas y están supremamente transparentes. Llevamos un año trabajando con ellos de la mano, viendo éxitos y resultados de este equipo. Creo que eso me da mucha más tranquilidad. Además, no solamente por el tema ético, sino también por la persona. Uno hablando con ellos, personalmente yo veo a varios, es un tipo supremamente descomplicado, habla transparente, le pueden hacer la pregunta que sea y no se molesta. No se molesta es porque no tiene nada escondido.
Claro. Cuando uno habla con otros que, ay, no me pregunte tal cosa, pues ahí empiezan a salir banderas Claro. rojas que uno debe siempre tener e investigar. Y acuérdense que no somos asesores financieros, ustedes toman su propia decisión, pero me encanta poder oír a Gabo hablar y entender exactamente el proyecto para que todos vayan viendo y se vayan empapando de la idea. Me parece muy válido y te agradezco porque creo, personalmente yo tengo algunas inversiones y digo, ¿y ahora en qué invierto? Pero entonces tengo una pregunta. Compramos, no sé, ustedes deciden comprar XRP, compramos XLM, no sé, en Blue Chips, la lista. ¿Ahí hay trading o solamente se quedan quietos y ahí se van a quedar por No, el periodo? no hay trading porque justamente no queremos ir básicamente en contra del mercado. O sea, no queremos poner más en riesgo, tú sabes, porque trading requiere un riesgo adicional. Sí. Y también basado en las estadísticas, pues en los bull runs, la gente que aguanta, o sea, que el holder tiende a salir más victorioso que el trader en esta temporada que va a empezar. La clave es entrar en el momento correcto. ¿Ves? Ahora, lo que sí también se va a hacer, que también es un beneficio adicional, que de cualquiera de estas monedas que se escoja, las cuales de estas monedas se puedan hacer un stake. No sé cómo dices en español stake. Sí, ¿Sabes? lo depositábamos y ganamos algo Ajá. Por de ejemplo, hay dinero una por ese moneda, depósito. creo que Ape. Yo no tengo Ape, pero varios tienen Ape. So, Ape es una moneda que potencialmente puede hacer algunas X en el bull run, pero a la vez tú, mientras la aguantas, puedes ponerla a stake y te va a ganar un dinero adicional. Digo yo, un dinero, no debería ser dinero, pero ¿cómo le llamo? Una recompensa adicional, ¿no? Sí, So, sí, sí. tiene como doblemente ganancias porque estás aguantándola y su valor se aprecia, pero a la vez también la puedes stake. Son las monedas que podamos hacer eso, también lo vamos a hacer, pero nunca va a ser trading. Simplemente es ponerla como a trabajar mientras está en nuestro poder, vamos a decir. Eso lo viste en algunos DEXs, uno puede hacer en CEXes, Sí, perdón. En los correcto. exchanges yo puedo comprar, no sé, hasta Bitcoin puedo comprar Sí. y puedo hacerle staking a la moneda. Mira, otra cosa importante que tú mencionaste, porque también tomando en cuenta lo que ha pasado con algunos protocolos que se han caído y algunas promesas que a veces en otros lugares hacen, pues nosotros no lidiamos con ningún SEX, o sea, ningún centralized exchange, ¿cómo se dice en español? Sí, Sí, es que no sé cómo se dice. ningún, No sé ningún, cómo se tampoco, dice. pero bueno, de estos que ellos se aguardan, que ellos tienen tu cripto y tú después tienes que pedir un withdraw y sacar tu dinero, pues nosotros no lidiamos con ningún tipo Bybit o cuáles otros hay de estos, no sé, yo no, ni ya yo los dejé de usar hace mucho tiempo, pero todo lo que nosotros manejamos son DEXs, que en el caso que manejamos nosotros, nuestros propios wallets y el dinero lo tenemos, dinero no, el cripto lo tenemos nosotros mismos. ¿Ves? Entonces no, tenemos un riesgo menor que algunos protocolos que sí dependen de meter sus dineros en los diferentes exchanges que son centralizados. No, ok. No, pues nos queda todo súper claro el proyecto y es, mejor dicho, más sencillo, transparente y bueno, no hay. Mira, acá llegó mi hijo a saludar. Hola, Chino. Acá hay que mostrar que somos familia, mejor dicho, Así somos... mismo. Yo Pero también bueno, tengo míos, así que imagínate. acabo de llegar del colegio. Oye, bueno, no sé, yo creo que ahí estamos, era un video corto, mostrarle a la gente la opción, la oportunidad y la transparencia. ¿Y cómo Sí. es cuáles son los tiempos para empezar? ¿Los qué? Empieza el miércoles, tiempos, El miércoles, sí. el A la, miércoles, a la 1 p.m. Del tiempo Eastern, acá en Estados Unidos. 1 p.m., o sea, 1 mediodía en p.m. Colombia. Tiempo Eastern, sí, del este. Y se compra en la página es Monstruo, tú te Sí. sabes la página ¿Puedes Monstruo, abrir un momentico el wiki? Creo que, bueno, a no es la ver, wiki, pero bueno, el website. No está espérate. todavía la página a la venta. Obviamente va a estar el miércoles, pero por lo menos en el wiki la gente puede leer un poquito más de Acá la dónde tengo. estoy hablando. Sí. Acá la tengo, sí, eso Ese nos es el faltaba wiki, mostrar el claro. wiki. Ahora, el website va a tener la página de venta, todavía no está aún disponible ahí, pero va a estar el miércoles ya listo. Pero Entonces le bueno, voy a ahí compartir sí. a la comunidad, a los que nos están viendo, les voy a compartir el wiki, Sí, si me deja acá, que claro. no me está dejando. No me dejó O tú lo compartirlo puedes agregar después a la a la descripción. descripción del video. Claro. Y en esencia, bueno, el wiki explica más o menos lo que hablamos tú y yo y como te digo, es muy simple, realmente no tiene ninguna complicación, es solamente
comprar y manejar por ti los fondos basado en el dinero que tú quieras invertir. El dinero no se está poniendo en ningún otro protocolo, ni se está poniendo en ningún otro lugar, se está comprando y manteniendo los wallets que nosotros mismos manejamos. Básicamente es darnos la oportunidad de escoger las monedas que nosotros, basado en el estudio que sobre todo hacemos, pues varios sobre todo, determina cuáles van a ser las opciones y nada, eso, básicamente ganar juntos, porque a la hora de la hora esto es un proyecto más a largo plazo. Pero imagínate, cuando hablamos de proyectos que te pueden generar un 100% de APR al año o un 300% de APR al año, mucha gente dice, wow, ¿no? ¿Verdad? Un 300% al año es una cantidad enorme, ¿verdad? Sin embargo, en un bull run, que tú hagas un 20 o 50X, pues es mucho más de lo que estamos pensando. Entonces, realmente, si hay paciencia, esto puede ser mucho más ganancia que cualquiera de esos 300 API que estamos acostumbrados en otras cosas. Además acá tenemos cierta tranquilidad. Es que estamos invirtiendo en unos activos que no van a irse a ningún lado. Los vamos a tener guardados en una billetera, vamos a tener las monedas, los tokens que ya todos conocemos. Ellos se van a meter en los memes que pueden ser cuáles 10, o se van a meter en los de inteligencia artificial y pueden ser los más tradicionales, pero saben dónde entrar. No se van a meter en una cosa loca. Claro, en uno de esos memes. Digo, tú puedes coger ahí tu bucket. Si, digamos, tú no quieres meterte en el bucket de los memes, pues te metes en el de Blue Chip y ya, y estás tranquilo de que vamos a coger monedas que son muy tradicionales, ¿ves? Pero y además ese portafolio... Claro, el que quiere arriesgar un poquito puede meter algunas también en algún bucket un poquito más arriesgado. Y además ese portafolio con $50 no hago nada. Claro, pero sí, exacto. Los $50 de otras 200 personas vamos a hacer algo chévere. Correcto. Es lo que veo yo del proyecto. Bueno, no, pues te agradezco muchísimo el tiempo. Yo sé que estás súper ocupado hablando con una cantidad de gente y creo que tiene un potencial muy grande para personas que tenemos portafolios pequeños, que queremos ganar, que no sabemos bien cuáles son los niveles de entrada ni las monedas que son las más rentables, o de pronto nos metemos justo en la que no es y esa tiene un descenso. Acá, como ustedes van a tener un portafolio diversificado, que eso es una de las teorías que podría decir Warren Buffett, es invierte diversificado, invierte en cosas, analiza muy bien lo que hagas, pues también, pero pues no, pues te doy las gracias, Gabo, creo que súper valioso este producto. No, y tú sabes, terminando, una cosita que se me quedaba, una de las cosas más importantes también es las salidas. ¿Por qué? Porque la gente en el bull run pasado, muchos de ellos salieron mucho antes de tiempo, o algunos salieron tarde. Entonces, ¿qué pasa? No es solamente escoger, sino cuándo salirte. Y cuando tú lo dejas en las manos de otro, la salida, te quitas ese factor emocional que a veces te lleva a perder dinero por salirte antes o salirte muy después. Entonces, eso también se maneja a la hora de la compra de estos NFT. Toda la razón. Hemos visto mucha gente, pues cuando yo hablo con todos los que están invertidos acá en Colombia, de los activos, dicen, oiga, es que yo me quedé con un Bitcoin que compré en 67 y hasta ahora estoy viendo a ver si recupero esa platica pero lo pudieron vender en 69. Claro. No, nunca tomaron esa decisión y perdieron. Me encontré con una persona que tenía invertido desde $40,000 en el bull run anterior. No vendió en los 79, en los 69, y ahora pues ya está celebrando, pero pues duró 4 años con la plata estancada, esperando a ver si ya está feliz, pero pues todavía no sabe dónde vender. Y yo vendería ya, pero de pronto tú ya tienes el nivel técnico, Barrios ya sabe exactamente dónde vender, y pues no me van a hacer vender en 70, sino de pronto me van a hacer vender en 120 y ahí gano mucho más, y ustedes ya la tienen mucho más clara como un buen análisis técnico. No, ahí tenemos todo para ganar. Bueno, ahí los invito a todos para que aprovechen esta alternativa. La comunidad latina que se anime, que esto es para tomarle provecho, porque tú no sabes, en cualquier momento empiezan a regularizar todo esto y se acaba la gallina de los huevos de oro. Así que hay que aprovechar cuando se puede y tratar, el que no arriesga no gana. Exactamente, así es que es la historia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vernos. Espero que esta información sea útil. Métanse a la página a ver todo el wiki para entender exactamente cómo es el white paper del proyecto, cómo son los diferentes pasos. Y el miércoles nos vemos al mediodía hora Colombia, 1 de la tarde hora este, para empezar a invertir en esta potencia tan grande que es Moonbags.
Bueno, y yo también voy a invertir en los míos, No, vas a claro. verme. Voy a hacer un videito mostrando cómo se hace la inversión para, Ajá, el sí. miércoles para que todo el mundo entienda cómo se hace. Porque ¿Cómo eso sí funciona? también es importante. El otro día vi una persona que es muy avanzada en inteligencia, en el sistema financiero, y me grababa y me decía, venga, pero muéstrame cómo es que hace para comprar y vender. Y yo, no, uno piensa que todo el mundo sabe. No, 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 hay No, que no. ayudarles con un poquito, con esos pasos. Todos empezamos igual sin saber lo que era un BNB, ni sabíamos lo que era un Tether, ni un USDC, ni imagínate. Sin afán, podemos ayudarle a todo el mundo. Ok, Bueno, vale, ¿no? Muchísimas gracias bueno, por tu tiempo, Gabo, y nos vemos en la próxima. Ojalá nos veamos con muchos más productos como este. Muchas cómo no. gracias. Gracias, Van, y cuídate. Bueno, y no olviden darle like al video, suscribirse al canal y estar súper atentos a nuevas noticias. Chao a todos. Chaito.